Hola, ¿qué tal, Iglesia Unción y Libertad? Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes este estudio que estamos teniendo del libro de Éxodo. Hoy nos toca ver el tema número 8 que lleva por nombre ceguera espiritual ante las maravillas de Dios. Y aquí podemos ver en este estudio cómo muchos de nosotros o muchos del ser humano se ciega ante las maravillas de Dios. Aún nosotros pudiendo ver todo lo que hace Dios, está esa ceguera espiritual que no permite ver la maravilla y la grandeza del Señor. Y lo pudimos ver en Éxodo, cómo fue que fue endurecido el corazón del faraón y no podía ver la grandeza de Dios y los milagros que hacía al pueblo de Israel. Uno de los puntos que maneja este estudio comenta: la ceguera espiritual provoca incredulidad. La ceguera espiritual es un factor que orilla a la incredulidad. Es uno de los principales factores que está viviendo la humanidad, y sobre todo lo podemos ver hoy en día, cómo la incredulidad o esa ceguera espiritual está afectando con todo lo que hemos vivido: pandemia, situaciones de salud, economía, y eso hace que muchos de los seres humanos, de las personas, puedan o tengan sus ojos cerrados ante la grandeza del Dios Todopoderoso y no puedan ver las maravillas y todo lo que hace. Y esto es semejante, familia Unción y Libertad, a una persona que por una razón pierde su vista, y al perder la vista, ¿qué pasa con una persona que le sucede eso? Inmediatamente pierde la confianza en él, pierde la confianza en sí mismo, y requiere que una persona le ayude a caminar o utilizar un objeto para poderlo hacer. De cierta manera sucede lo mismo en lo espiritual cuando se tiene la ceguera que no puede ver más allá de las maravillas de Dios, que no se puede ver más allá de lo que Dios hace en nuestras vidas o de la grandeza de Él mismo. Así que es importante, familia Unción y Libertad, que podamos estar conscientes y comprender la importancia de estar alertas y poder reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios hace a nuestro alrededor. Y como dice la palabra, que solamente la creación es una manifestación de que Dios existe y que nadie puede negarlo, y que nadie puede negar que Dios sus maravillas o que existe, porque la misma creación es una muestra de la existencia de Dios. Otro de los puntos importantes es: la ceguera espiritual te aleja de la voluntad de Dios. La ceguera espiritual te aleja de la voluntad de Dios. Una vez que la persona esté ciega espiritualmente, no va a poder comprender o no va a poder ver más allá la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, que fue lo que sucedió con Faraón. Faraón no podía comprender la voluntad de Dios de que pudiera liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, el faraón decidió, o de cierta manera su ceguera espiritual no permitió ver ni siquiera las plagas o todo lo que estaba haciendo Dios para poder salvar al pueblo de Israel. Entonces, en ese entonces era difícil no poder ver todo lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Por medio de Moisés y de Aarón, Dios le ordenaba al faraón y ordenaba acontecimientos, plagas, sucesos que podía verse la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces, en esos momentos era imposible no poder ver el poder de Dios.
Entonces, ¿cómo puede ser que Faraón estaba ciego y no podía dimensionar la grandeza del Dios que tenía el pueblo de Israel, que es nuestro mismo Dios que hoy tú y yo tenemos? Entonces, no permitamos, iglesia, que las situaciones de este tiempo, que los problemas de este tiempo, que las pandemias, que todos los acontecimientos de desastres naturales que estamos viviendo a nivel mundial nos cieguen espiritualmente y no podamos ver la mano y el poder de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias, sobre nuestras ciudades. Otro de los puntos importantes que podemos destacar aquí: la ceguera espiritual es voluntaria. La ceguera espiritual es voluntaria. Algo bien importante, iglesia. Tú y yo tenemos la voluntad o tenemos la decisión, el libre albedrío de acabar con esa ceguera espiritual. ¿Qué sucedió con Faraón? Faraón, su consecuencia de su ceguera espiritual, permitió o causó que uno de sus hijos o su hijo primogénito muriera por una de las plagas, muriera por alguno de esos acontecimientos que sucedió o que sucedía para que pudiera ser liberado el pueblo de Israel. No permitamos, iglesia, que nuestra propia vida, que nuestro propósito, que la voluntad de Dios no se cumpla en nosotros, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra congregación, porque nosotros permitimos la ceguera espiritual. Es tiempo que hagamos memoria, que reflexionemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque una de las cuestiones que nos permite a nosotros creer en Dios y tener la fe y la certeza es la experiencia y las vivencias que tú y yo hemos tenido a lo largo de nuestro caminar cristiano, de todos los milagros y maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestros hermanos de la iglesia. Hemos podido ver la gloria y la mano de Dios en nuestro caminar, aún si tú tienes poco en el Evangelio, en Cristo, has podido dimensionar y has podido ver las maravillas y la grandeza de Dios. Y si no, como dice la palabra, con solo echar un vistazo a la creación, ver los montes, ver las maravillas, ver las montañas, ver todo lo que Dios creó, con solo mirar al cielo, ver las estrellas, ver el sol, eso mismo manifiesta la creación de Dios y manifiesta que hay un Dios que hizo y creó todo lo que hay en esta tierra. Y eso testifica que Dios existe. Así que nadie puede decir que Dios no existe, porque la misma naturaleza testifica la existencia de un creador, de un Dios. Así que es tiempo, familia, que reaccionemos, es tiempo, iglesia, que meditemos y nos demos cuenta y nos acudamos que debemos echar fuera esa ceguera espiritual, porque es voluntaria y que simplemente opaca nuestra vista para poder dimensionar, para poder ver lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra ciudad y nuestra congregación. Es tiempo de echar fuera esa ceguera espiritual y poder ver esa tierra prometida, poder ver esas promesas y poder ver ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios les bendiga, iglesia. Esta dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti y en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener.